Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! ¿Preparados para la acción? Pues agarrar todo el daca que tengáis a mano, afilad bien vuestra rebanadora y rezad a la cosa en la que creáis para que os proteja, porque cualquier cosa va a ser poco para la que se avecina, y como todo el mundo sabe, nunca hay suficiente daca. Capítulo 9. Las voces resonaban por el pasillo de Mineral 3. Es que él no podía distinguir las palabras. El subsuelo jugaba con los sonidos, haciéndolos rebotar en las paredes y los techos o deslizándolos a través de los conductos de ventilación y las grietas en la roca. Siempre que él oía pasos acercándose, se escondía en algún túnel lateral, solo para que el ruido pasara de largo sin que apareciera nadie. Extraños susurros también lo acosaban, pareciendo salir de las mismas sombras que merodeaban por los bordes de los orbes de lumen, colgados de cables clavados en las apretadas paredes de tierra junto a los puestos de trabajo y los pergaminos devocionales. Más de una vez, el muchacho creyó ver cómo la oscuridad se desplazaba y movía por sí sola. Esas inquietantes ilusiones empezaron a ocurrir con mayor frecuencia en las últimas horas. Trató de atribuirlo al tremendo hambre y agotamiento que sentía, pero sabía que no era por eso. Las voces que escuchaba ahora no pertenecían a fantasmas. Sonaban más cansadas que malintencionadas y venían acompañadas por el roce de pies fatigados ascendiendo desde el conducto 9A. Es que él sospechaba que eran otros prisioneros y lo último que quería era arriesgarse a ser atrapado por una de las pandillas enloquecidas por el miedo que ahora infestaba el inframundo. Seguir bajando por el pasillo de Mineral y tomar una ruta paralela a las vías de transporte habría sido una forma sencilla de evitarlos, de no ser por el hecho de que sus instintos, esa parte de su mente en la que había aprendido a confiar hacía mucho tiempo, le decía que algo más venía en dirección opuesta. Estaba atrapado. Sadreith podía sentir el regreso de su patrón. La oscuridad volvía a estar de su lado y las sombras obedecían una vez más sus órdenes. Estas se adelantaron, recorrieron los túneles como aves de presa, desatadas y liberadas para la caza. El hechicero del caos avanzaba tras ellas. Su paso se hacía más firme ahora que había recuperado la iniciativa, envuelto en la húmeda y renovada carne que decoraba su armadura. El muchacho estaba cerca. Podía sentirlo. Esta vez no escaparía.
Tecaurangi se apoyó pesadamente en su bastón, tratando de reunir fuerzas. Había enviado a 7-7 y a 1-16 por delante mientras se detenía en una estación de paso de mineral. Se les estaba acabando el tiempo y su lento paso estaba ralentizando a los jóvenes iniciados. Sus visiones lo habían dejado exhausto y el esfuerzo por impedir que la piel muerta descubriera la presencia del niño había sido demasiado agotador. Ya no podía bloquear la mente del hechicero ni evitar que recibiera los susurros de su demonio. Su única esperanza eran los exploradores que Sar le había concedido y que ahora peinaban los túneles a su alrededor. Los iniciados habían avanzado bastante por el pasillo de Mineral 3, fuera del alcance visual de Tecaurangi. Al final del túnel, hicieron contacto. Es que él estaba paralizado. Su vacilación le costó cara. Atrapado por la certeza de que lo habían rodeado, solo pudo observar impotente mientras los pandilleros subían desde el conducto 9A, giraban la esquina y se detenían lanzándole miradas furtivas. «No te muevas», ladró una voz. Trató de dar un paso hacia el túnel de mineral, pero en su lugar cayó de rodillas. Todo el agotamiento que había lastrado sus pies llenos de ampollas durante el último día emergió de golpe. Escuchó los sonidos de pasos corriendo y forcejeos en la tierra. Se desplomó. Una mano áspera lo agarró de su overol andrajoso y le dio la vuelta. «Solo es un mocoso», dijo una de las figuras, silueteada contra la tenue luz. Media docena de rifles automáticos lo encañonaron. «¿Lo matamos?», sugirió otra voz, más fina que la anterior. «Ya tenemos demasiadas bocas que alimentar». Sí, y parece que ya está medio muerto de todas formas. Espera», dijo una voz que Skell reconoció débilmente. «Lo conozco». «¿Y qué?» «Él ve cosas antes de que pasen. Una vez hizo que su compañero de celda iniciara una pelea para que nos sacaran a todos de una nueva beta en el Bajo Sur 11, justo antes de que todo se derrumbara». Skell reconoció quién era. El larguirucho de Netsi, el adicto a la obscura que había morado en la celda bajo la suya. «¿Estás diciendo que está tocado por la brujería?», preguntó la voz más fina. «Razón de más para meterle una bala en la cabeza. Es como esos monstruos que mataron a todos los alguaciles». Skell miró hacia la silueta de Netsi y abrió la boca, esforzándose por sacar las palabras de sus labios resecos. «Está tratando de decir algo», dijo uno de los cómplices de Netsi. «¡Silencio!», ordenó otro. ¿Lo oís? Hay algo moviéndose ahí arriba. «Abajo», consiguió balbucear Skell. La cabeza de Netsi explotó. Sin contemplaciones, los exploradores 7-7 y 1-16 mataron a los prisioneros fugitivos con una rápida ráfaga de disparos silenciados.
Los 6 pandilleros cayeron casi al unísono. Una serie de golpes sordos confirmó sus muertes. El silencio volvió a asentarse sobre el pasillo de Mineral 3. Sin decir palabra, los 2 iniciados carcharodones avanzaron hacia los cuerpos como pálidos espectros en la penumbra. 1-16 mantuvo la vigilancia, alzando su pistola modificada de patrón Stalker, lista mientras escudriñaba la oscuridad que descendía hasta el conducto 9A. A sus pies, 7-7 se arrodilló entre los cadáveres aún convulsionantes. No todos los cuerpos en el suelo del túnel estaban muertos. Movimiento, dijo 1-16. Uno de los cuerpos intentaba incorporarse. 1-16 extendió la mano para comprobar sus signos vitales. En cuanto lo hizo, se encontró con su mirada. Los ojos del muchacho brillaron con una luz blanquecina y antinatural. Con un movimiento brusco, levantó el brazo y encaramó su mano alrededor de la muñeca del explorador con una fuerza diabólica. bibliotecario jefe, el niño... Logró transmitir 1-16 por el box. Un grito llenó el pasillo de Mineral 3 y como si fueran uno solo, las sombras atacaron. La piel muerta estaba allí. Los exploradores habían encontrado su presa, pero demasiado tarde. Tecaurangi comenzó a moverse, extrayendo fuerza de su bastón de energía, mientras murmuraba una letanía y ascendía a toda velocidad por la empinada inclinación del pasillo de Mineral 3. Mientras avanzaba, un chillido infernal recorrió el estrecho túnel. Los orbes de lumen colgados a lo largo de las paredes estallaron, sumiendo el corredor en la oscuridad total. Su visor de infrarrojos se activó automáticamente y el tenue resplandor verde de la piedra canalizadora de su bastón de energía proporcionó una pálida y acuosa luminiscencia. Maldiciendo, siguió adelante, extrayendo fuerzas de la osamenta psicoactiva. Tan concentrado estaba en avanzar que casi pasó por alto los cuerpos. Había 8. 6 eran los cadáveres mugrientos de convictos fugados, cada uno con 2 pequeñas y limpias heridas de entrada y salida, indicativas de los proyectiles silenciados de un Volter de patrón Stalker. Los otros 2 eran 7-7 y 1-16. Ambos yacían destripados por un arma brutalmente afilada. Su armadura de carapacho gris mostraba rajas limpias y profundas, sus rostros congelados en expresiones pálidas de sorpresa. A los ojos de Tecaurangi, con su vista enfocada en la disformidad, los restos parpadeantes de llamas etéreas azul pálido todavía eran visibles alrededor de las horrendas heridas. Reprodujo el último mensaje de 1-16 desde su registro de Vox. El niño... había estado aquí. El bibliotecario rastreó el entorno. Sus autosentidos perforaron la oscuridad. Nada. Extendió su proyección astral, recorriendo los túneles cercanos en busca de rastros de disformidad, de recuerdos y emociones. Solo encontró una oscuridad burlona y carcajeante. Habían llegado demasiado tarde. El hechicero del caos se lo había llevado.
Los monstruos convirtieron la capilla cuartel de la fortaleza del recinto en su nido. Kul, con su espada rúnica desenvainada, entró en la otrora sagrada cámara con Golgoth a su lado. Incluso a través de los filtros de su máscara mortuoria, el hedor de la carne mutilada y chorreante era casi insoportable. Todo estaba envuelto en tinieblas. Un coro de pequeños chasquidos llenaba el espacio abovedado, entremezclado con lamentos patéticos. Kul activó su visión de presa. Las runas oscuras en la hoja de su espada brillaron suavemente. Sus botas con garras mordieron la carne bajo sus pies. Huesos crujieron bajo su imponente armadura. Golgoth extendió sus garras relámpago. El suelo de la capilla era una alfombra de cadáveres. Las baldosas originales estaban ocultas bajo un amasijo de extremidades, torsos y cabezas, todos pálidos y desgarrados. A medida que los dos amos de la noche avanzaban en la sala semicircular, los chasquidos se intensificaban, rebotando en la piedra ensangrentada del espacio profanado. La visión de presa de los amos de la noche detectó una figura al fondo de la capilla, donde la parte circular de la habitación se unía a su lado recto. El hombre estaba atado a lo alto de lo que una vez fue un altar dedicado a la verdad imperial. Una pesada losa de mármol que había sostenido un manto blanco inmaculado y los sacramentos de la fe ilusoria de la humanidad. Ahora servía como mesa de sujeción para el último arbite vivo en la fortaleza del recinto. El águila dorada, los cálices y las reliquias estaban destrozados y dispersos entre los cadáveres. La figura sobre el altar gimió al oír a Kul y Golgoth entrar, ciego en la oscuridad asfixiante de la capilla. Había sido despojado de su armadura y encadenado al bloque de mármol, inmovilizado y desamparado. El terror absoluto emanaba de él. Alguna vez fue el comandante de los arbites en Zartak. Ahora lo mantenían con vida para cuando la banda de guerra necesitara su voz, extraída por los oscuros rituales de Sadreith, con el propósito de engañar a cualquier imperial que llegara al sistema antes de que los amos de la noche partieran. Kul se detuvo en el centro de la cámara y alzó la vista. Había criaturas en las vigas de la capilla. En algún momento habían sido sus hermanos. Ahora colgaban boca abajo de las vigas doradas de la cúpula, las garras afiladas de sus extremidades inferiores, profundamente incrustadas en el plastiacero, sus brazos cruzados sobre sus pechos en un letargo inquietante. Vestían armaduras de energía similares a las del resto de los amos de la noche, pero más retorcidas y ornamentadas, moldeadas en formas de bocas aullantes y espinas serpenteantes. Sus yelmos se alargaban con cuernos inclinados hacia atrás o crestas ensanchadas de ceramita, dándoles la silueta angular y afilada de aves de presa. En sus espaldas llevaban mochilas de salto con toberas de chorro, similares a las utilizadas por los Primera Matanza o los Raptors de la Garra de Vorphex, pero con extensiones aladas de bronce que zumbaban suavemente con una carga disforme latente.
Sus dedos terminaban en garras afiladas como navajas, cada una tan larga como el antebrazo de Kul. Cuando Kul se detuvo en el centro de la capilla, los oculares apagados de una de las criaturas se encendieron de golpe. 2 destellos rojos perforaron la oscuridad. Scholz, el hombre encadenado al altar, dejó escapar un grito patético cuando la criatura se soltó de su percha. Con una gracia que desmentía el peso de su armadura, la cosa giró en el aire mientras caía. Hubo un crujido de carne pulverizada y huesos astillados cuando aterrizó en cuclillas frente a Kul, sus garras en forma de espada abiertas entre la carnicería de sus víctimas. Alzó la vista hacia el príncipe de espinas con sus ojos carmesí amenazantes y su yelmo inclinado hacia un lado. Un chasquido bajo emergió de su emisor box con forma de pico. Tengo algo para ti, hermano. La voz de Kul resonó en la cámara de pesadilla. Las otras criaturas que reposaban en las alturas también despertaron. Sus miradas escudriñaron a los 2 intrusos. Kul extendió su guantelete, sosteniendo un objeto entre su índice y pulgar. Era el diente afilado que Vortex le había entregado. La criatura agazapada ante él se acercó. El chasquido de sus placas de armadura resonó en la penumbra. Se inclinó hacia el diente, como si intentara captar su aroma. Tras un momento, su mirada volvió a Kul. Te libero para la caza, dijo el príncipe de espinas. La criatura inclinó la cabeza y se irguió en un movimiento repentinamente humano, contrastando con su habitual postura aviar. Los chasquidos que surgían de ella y de sus retorcidos parientes se intensificaron, acompañados por la creciente vibración de sus corrompidas mochilas de salto. La criatura trazó un movimiento cortante con una mano garruda. Sus garras espada rasgaron el aire a meros centímetros de la coraza de Kul. Los otros imitaron el gesto de su líder. Sus zarpas antinaturales partieron la realidad con tajos violentos. Llamas disformes brotaron a su alrededor. Una súbita conflagración arremolinada de azul y púrpura que obligó a Kul a retroceder. Por un instante, la capilla se iluminó con un vórtice aullante mientras la irrealidad se filtraba en el universo material a través de los desgarros abiertos por las garras. Las llamas se elevaron y se desvanecieron. Las garras del vacío habían desaparecido. Kul y Golgoth se retiraron, dejando que los gritos aterrorizados del arbite encadenado reverberaran en la ahora vacía capilla. Kaju abatió al último de los herejes con una ráfaga de proyectiles de masa reactiva. El Stormbolter destrozó la figura que intentaba huir. Muerte confirmada. Transmitió por el box. Sala asegurada. Estaban un paso más cerca de tomar la siguiente intersección y, con ella, el último túnel que conducía al núcleo del Pozo Hundido 1. El falso silencio volvió tras su informe.
Su oído Liman y sus autosentidos trabajaban juntos para filtrar el ruido de fondo innecesario. En este caso, el estrépito constante de la maquinaria de cribado mineral que dominaba la sala recién despejada. Era uno de los principales puntos de refinamiento subterráneo, donde el inmenso volumen de escombros y tierra extraídos por los megataladros era filtrado en busca de la adamantita que hacía tan lucrativas las minas de Zartak. Cuando llegaron los primeros colonizadores, la extracción era un proceso mucho más sencillo. El lecho rocoso del planetoide estaba repleto de minerales sin explotar, pero la minería intensiva y las purgas con perforaciones habían obligado a adoptar métodos más toscos a medida que los supervisores exprimían hasta la última onza del preciado mineral de la roca. Las cintas de cribado eran esenciales en este proceso. Transportaban la tierra extraída en los raíles de locomotoras y la sometían a una cadena de hidrorrejillas y trituradores. Los residuos eran reducidos a barro líquido, la roca pulverizada y luego drenado a los silos de desechos. Lo único que quedaba eran pepitas de adamantita pura, resplandeciendo bajo las luces de las cintas de clasificación. Kahu no sabía si las fuerzas del caos habían atacado tan rápido que nadie tuvo tiempo de apagar la maquinaria o si alguien la había reactivado a propósito. Los motores llenaban la cámara tallada en la roca con un estrépito discordante, entremezclado con ráfagas ocasionales de vapor que empañaban el aire con el hedor de piedra triturada y humeante. La sala se encontraba junto a una intersección clave hacia la que avanzaban los hermanos rojos. Normalmente, el destacamento de exploradores de la compañía se habría encargado de asegurarla, mientras los exterminadores seguían avanzando hacia el objetivo principal. Pero como Sar había cedido el uso de los iniciados a Te Kaurangi, la primera compañía de Kahu tuvo que desviar su avance. Kahu maldijo a Sar mientras recargaba. Sus autosentidos exploraron la bruma de vapor y los motores oxidados en busca de algo que hubiera pasado por alto. Más de 2 docenas de infantes herejes yacían esparcidos por el suelo, con sus manos ennegrecidas por la pintura de guerra y sus rostros ocultos tras capuchas de gas. Sus cuerpos estaban destrozados por el fuego de los Stormbolters. El resto de los hermanos rojos se habían dispersado por la sala mientras purgaban a los últimos supervivientes. Cada uno de ellos era una roca solitaria, impenetrable ante el fuego de las armas ligeras de los cultistas. Dame fuerzas, olvidado, murmuró Kahu mientras terminaba su evaluación de la cámara capturada. Matar cultistas era un desperdicio del talento de los hermanos rojos, pero no tenían otra opción. Los exploradores estaban con Te Kaurangi. El sector de túneles que constituía su principal objetivo, la intersección 11A1, era el último antes de que pudieran abrirse paso por las arterias principales alrededor del Pozo Hundido 1. Tomarlas daría inicio a la fase final de la operación para retomar Zartak, y una vez que eso estuviera hecho, el diezmo podría finalmente comenzar. Hasta ahora, los amos de la noche se habían mostrado completamente incapaces de igualar la velocidad y ferocidad de la ofensiva de los Carcharodones.
Kahu había notado numerosas armaduras corrompidas de patrón Mark VII entre los muertos enemigos. Dedujo que la banda de guerra a la que se enfrentaban era reciente, formada por reclutas inestables y renegados recién convertidos. No estaban preparados para los veteranos carcharodones. Si Sar no hubiera manejado mal la operación al ceder fuerzas vitales a Teka Urangi para su indulgente cacería de psíquicos, probablemente ya estarían asaltando las criptas inferiores de la fortaleza del recinto. Escuadra, reagrúpense, ordenó Kahu por el box. En el último día y medio habían hecho honor a su nombre. La sangre mancillaba cada centímetro de su armadura marcada por cicatrices, mostrando una costra rojiza sobre la blancura de sus placas de batalla. Uno a uno, los veteranos de la primera compañía se acercaron a su líder desde distintos puntos de la sala, avanzando entre el vapor como espectros implacables. La ausencia del hermano Eti, caído en el combate por el pozo de perforación 23, todavía pesaba en Kahu. ¿Órdenes, hermano sargento?, preguntó Naroti al acercarse a su líder. El objetivo sigue siendo el mismo, informó Kahu a la escuadra. Asegurar las intersecciones finales. Con los túneles principales bajo nuestro control, toda la compañía tendrá una base para el asalto final al pozo hundido. Hermano Maro, toma. Kahu no llegó más lejos. Un chillido gélido llenó la cámara, ahogando el rugido de las cribas y atravesando incluso los filtros de audio de los marines espaciales. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el aire sobre ellos se incendió en llamas azules surgidas de la nada. El chillido se intensificó mientras 5 figuras, envueltas en armadura de energía corrompida, emergían de las llamas. Con sus afiladas garras envueltas en fuego disforme, cayeron sobre los hermanos rojos. Kahu no tuvo tiempo de enviar una advertencia por el box antes de que la primera criatura lo embistiera. Descendió con sus patas inferiores, articuladas como las de un ave rapaz, extendidas hacia su objetivo. Sus garras perforaron ambas hombreras de Kahu. El impacto lo sacudió, y solo el peso colosal de su armadura Dreadnought táctica y sus autoestabilizadores evitaron que fuera derribado. Intentó golpear a la criatura con su puño de energía, pero solo atravesó la estela de llamas azules que dejó en su retirada. La cosa había convertido su caída en un salto ascendente con ayuda de su mochila de salto corrompida, alejándose fuera del alcance de Kahu. ¡Que el padre del vacío nos reclame! Escupió el exterminador en el box mientras alzaba su Stormbolter. Hermano Tubo, necesitamos... Se vio interrumpido nuevamente cuando la criatura atacó de nuevo. Sus garras destrozaron una de las lentes de su casco y rasgaron las placas abolladas de su hombrera izquierda, arrancando sangre. Kahu desancló sus botas y dio un paso atrás, dándose espacio para balancear su puño con fuerza. Esta vez, el traidor había cometido un error. El puño crepitante de Kahu impactó en uno de los miembros de la criatura cuando intentaba retroceder. Su impulso la llevó hacia atrás en lugar de elevarla, haciéndola deslizarse sobre el suelo de rejillas como un depredador escurridizo. Al otro lado de la cámara, los otros amos de la noche corruptos se lanzaban sobre los hermanos de batalla de Kahu. Sus garras cercenaban la armadura de los hermanos rojos.
La armadura de exterminador apenas ofrecía protección contra los filos antinaturales de las garras de los traidores. Maro ya estaba de rodillas, ensangrentado y cubierto de cortes. Naroti había sido empujado contra una cinta transportadora de cribado. Su campo disruptor fallaba intermitentemente. Kahu abrió fuego contra el amo de la noche que lo había atacado. El visor de su casco luchaba por rastrear al enemigo mientras éste se elevaba. Finalmente, una ráfaga de proyectiles impactó en una de las alas de su mochila de salto. La criatura perdió altitud abruptamente. Chispas emanaron de su corrupta mochila. Kahu avanzó pesadamente, con los servos rechinando. El cargador de su Stormbolter se vació con un chasquido metálico, pero no antes de que 2 proyectiles perforaran el peto del traidor. Cuando la criatura vaciló, Kahu atrapó una de sus extremidades con su puño. El amo de la noche se revolvió. Las llamas disformes brotaban allá donde sus garras golpeaban la armadura reforzada del exterminador. Por un instante, las fuerzas se enfrentaron. La energía chisporroteaba entre ellos. Entonces, Kahu cerró su puño con brutalidad. El miembro del traidor crujió y su puño atravesó su yelmo crestado. El enemigo explotó en una lluvia de carne ardiente y armadura derretida, reducido a pulpa por la ferocidad del ataque del Carcharodón. Los demás hermanos rojos estaban perdiendo terreno. Kahu miró su pantalla de estado vital. Los signos de Maro y Tubo parpadeaban con advertencias rojas. Naroti estaba en amarillo, herido. Kahu bloqueó su visor en él. Naroti estaba medio oculto por el vapor y una cinta transportadora vibrante al otro extremo de la cámara. Kahu inició una carrera pesada, recargando su arma mientras avanzaba. Otro amo de la noche lo atacó por la espalda. Cayó, arrastrado por su propio impulso. El suelo se hundió bajo su peso. Gruñó mientras intentaba incorporarse. Sus sentidos zumbaron violentamente por el esfuerzo. Tardó unos valiosos segundos, segundos que sabía que no tenía. Un dolor lacerante recorrió su espalda baja. Ráfagas de advertencia estallaron en su pantalla de daño como nuevas constelaciones. Gruñó al sentir cómo las garras se deslizaban fuera de su cuerpo. Los estimulantes de combate inundaron su organismo con una sacudida bioeléctrica. Se puso en pie justo cuando otra criatura aterrizaba frente a él, sus garras perforando el suelo para ganar estabilidad. La criatura lanzó un tajo hacia su gorjera. Kahu desvió el golpe con su puño de energía. Energías crepitaron cuando ambas armas se repelieron mutuamente. El enemigo detrás de él atacó de nuevo, esta vez hundiendo ambas garras bajo sus omóplatos. Kahu ignoró las advertencias en su visor, advertencias que lo declaraban muerto. Ambos pulmones estaban perforados. Uno de sus corazones había estallado. Concentró su última fuerza en un embate contra el enemigo frente a él, intentando atraparlo con su puño. La criatura se deslizó hacia atrás con facilidad. El enemigo detrás de él lo cortó en los tendones con un golpe cruel y preciso. Kahu se desplomó. Sus servos fallaron.
golpeó el suelo con un estruendo. La sangre le ahogó. El identificador de Naroti en su visor parpadeó en rojo. Kahu intentó moverse, trató de obligar a su cuerpo a obedecer. Intentó reavivar la furia asesina que lo había impulsado en tantas batallas. Pero nada respondió. Su armadura estaba tan muerta como él. Se había convertido en su tumba, aplastándolo como un sarcófago. La oscuridad cayó. Su única lente funcional, parpadeando con los últimos restos de energía, se enfocó. Una de las criaturas estaba agazapada sobre él. Fuego disforme fluía sobre sus placas retorcidas y espinosas. Inclinó la cabeza a un lado, como un ave carroñera examinando a su presa inmovilizada. Un sonido de clics bajos emergió de su emisor Vox. Después de un momento, las llamas a su alrededor estallaron en una vorágine. Hizo un movimiento cortante con sus garras y se lanzó hacia arriba. Una conflagración rugiente lo envolvió. Cuando las llamas se disiparon, él y sus hermanos habían desaparecido, esfumándose tan rápido como habían llegado. Mientras Kahu exhalaba su último aliento, las máquinas de cribado de adamantita siguieron su curso, ajenas a la sangre que goteaba sobre sus cintas giratorias. Escaneo genético completo. Acceso concedido. Iniciando registro de entrada en el banco de memoria. Verificación de fecha 3.676.875. Milenio 41. Día 90. Hora local de Zartak. Acabamos de asegurar una zona de aterrizaje en la instalación del Adeptus Arbites, registrada en las holocartas como subrecinto 8. El lugar está completamente desierto. Sin embargo, hay numerosos signos de conflicto armado. El arsenal ha sido forzado y vaciado. Hay casquillos de proyectiles gastados en las almenas y manchas de sangre seca en la bahía Medicae. Aún más curioso, el suelo dentro del subrecinto ha sido removido de forma considerable por grandes orugas y lo que parecen ser patas de aterrizaje. Parece como si vehículos con orugas, presumiblemente blindados pesados, hubieran sido desplegados aquí. El sargento Warren también ha identificado huellas de botas que, en mi opinión, solo podrían pertenecer a guerreros del Adeptus Astartes. Nos preparamos para descender a los niveles de la prisión y luego a las minas más allá, en caso de no encontrar señales de vida. Algunos miembros del séquito, especialmente el criptoanalista Serith, han recomendado encarecidamente enviar un informe a Lord Rosenkrantz y esperar sus órdenes antes de continuar. Si bien ceder de esa manera resulta tentador, no me apartaré de mi deber.
Sé que tengo la autorización y el nivel de acceso suficientes para proceder por ahora, y además no deseo sobrecargar innecesariamente al astrópata de la Saint Angelica nuevamente. Apenas sobrevivió al grito de muerte de Zartak. Seguimos adelante, hacia la oscuridad. Firmado, interrogador Oginen Sogu. Fin del registro en el banco de memoria. Pensamiento del día: solo en la muerte termina el deber. La cosa se ha puesto bien jodida. ¿Quién iba a imaginar que uno de los primeros en palmar iba a ser Kahu? Uno de los importantes, claro. Esos pajarracos asesinos son bien duros, casi tanto como la mollera de un mecánico orco. De momento las cosas parecen que van a favor de los murciélagos, pero el partido aún no ha terminado. Veremos cuántos machetazos les marcan los carcharodones antes de que acabe todo esto. Al fin y al cabo, son los protagonistas de la novela y juegan con el poder del guión a su favor. Pero nunca se sabe. En el oscuro futuro, lleno de cosas raras, las risas de los dioses del caos y todo esto que se suele decir al principio de todas las novelas, siempre puede pasar cualquier cosa que te haga apretar el ojete, como por ejemplo, que yo soy Alfarius. Era broma. ¿O no? En fin, estad atentos porque ahora es cuando viene lo bueno.